La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Semillero MX, el programa destinado para platicar de todo el fútbol que no tiene reflectores. Aquí hablamos de la actualidad de la Liga Premier, que está llegando a su final, que ya ha coronado un nuevo campeón y que está en vísperas de disputar la última serie de la temporada 2024-2025, y nosotros, para seguir con este serial rumbo a la liguilla, ya inmersos evidentemente en la liguilla, y seguimos con los invitados, y es que, como ya es una muy sana costumbre, este estado de Jalisco siempre tiene principales contendientes y protagonistas en las fases finales, y esta temporada no es la excepción. De los 10 que teníamos, nos siguen quedando 6. Una semana más de actividad, 6 equipos de Jalisco siguen con vida. Hablábamos la semana pasada del grupo 14 y nos sorprendía porque el supergrupo 14 ya quedó con 4. Quedamos sanos y salvos porque nosotros vendimos el supergrupo 13, lo dijimos a lo largo de la temporada, y el supergrupo 13 tiene a 4 equipos ya instalados en las diferentes instancias de liguilla. Cuartos de final por el ascenso, ahí están los Gorelas de Juanacatlán, ahí está Tapatío Soccer, mientras que del otro lado, en la siguiente ronda, octavos de final de filiales, ahí están los Leones Negros y ahí está el conjunto de Acatlán, hoy invitado esta noche aquí en Semillero MX. Estaremos platicando largo y tendido de lo que sucede en la actualidad en esta liguilla de filiales de la Liga TDP. Antes que todo, déjeme saludar. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, recordándoles que este es un proyecto multiplataforma, que este programa lo puede encontrar en su versión podcast, disponible en plataformas digitales solo audio, y lo puede escuchar también en su versión audiovisual en el canal de YouTube, para que se suscriba. Ya en el canal de YouTube encuentra entrevistas exclusivas, resúmenes, partidos completos y mucho contenido que se está generando. También las redes sociales de Semillero MX, tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter, en todos lados así nos encuentra. Agradecidos de que pueda sumarse a este proyecto, porque gracias a eso es que nosotros podemos seguir al aire contando historias de este fútbol que no conocen. Mi nombre es Arturo Benavides, reitero el favor de su atención y voy a saludar a quien me acompaña en cabina, profesor Carlos Alberto Valdés. ¿Cómo andas? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti, a toda la gente que ya nos escucha a través del 1340 de AM, Frecuencia Deportiva. También un saludo en diferido para los que nos sintonicen en el podcast. Un saludo para todos, listos para comentar lo que es la resolución de la primera llave de filiales en la Liga TDP, lo que fue la resolución de la segunda llave en cuanto a equipos con derecho a ascenso. Además, nuevo campeón en la Liga Premier, Irapuato se termina coronando, va a haber final de temporada, así que otra vez por sexta ocasión en la fase final el conjunto de Peribán se va a medir al cuadro fresero, así que muy interesante, pero hoy con una charla que hace mucho queríamos tener, o a título personal, hace mucho quería tener, porque mucho antes de que el señor Arturo Benavides me diera una oportunidad, hubo alguien que años antes me abrió las puertas de este mundillo, y hoy tenerlo de invitado, al menos a título personal, significa bastante, y muchas ganas de hablar con una de las voces más autorizadas de la Liga TDP a nivel nacional y, por supuesto, a nivel occidente de nuestro país. Ya lo decías, ahora pasaremos con nuestro invitado. Antes, Brian Cárdenas, Brian Márquez, ¿cómo andas? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Arturo? Muy buenas noches a ti, a Carlos Alvira en los controles. Listos para platicar acerca de todo lo que se ha vivido en la liguilla, tanto de filiales como por el ascenso. Ya prácticamente con estos equipos jaliscienses que han dado un paso más a la siguiente ronda. El caso de Acatlán, que hoy tendremos como invitado después de una ventaja de 2-1 allá en el Miguel Alemán Valdés, cerró de esta fase ante el conjunto de Celaya, 1-0, anotación de César Colín. Ya estaremos desmenuzando cómo se vivió ese encuentro, y por un lado el conjunto de los Tecos, que no pudo solventar el marcador ante los Rayos del Necaxa. También el conjunto de Leones Negros, que visita a Zacatecas, hace un marcador de 2-0 y con eso se clasifica a la siguiente fase. Todo esto y más acerca de todo lo que se ha vivido en la Liga TDP, y también desmenuzar los encuentros que se vienen para esta siguiente fase. De los 10 que teníamos,
en la Liga TDP. Nos quedan 6. 2 se iban a ir naturalmente porque eran duelos entre equipos jaliscienses. Diablos Tezistán volvió a hacer la tarea y elimina al Deportivo Tala. Los Guerreros de Autlán hicieron lo propio ante los Charales de Chapala, que los tuvimos en estos micrófonos la semana pasada. Ahí está disponible el podcast. Tapatío Soccer se impone de buena manera, nuevamente en tanda de penales y sufriendo con una buena actuación otra vez del guardameta Julián Méndez. Vence a Titanes de Querétaro y será el siguiente rival. Qué serie la que se nos viene ese Tapatío Soccer ante Guerreros de Autlán, mientras que Gorilas de Juanacatlán hizo lo propio ante Etchojoa. Esos son los equipos jaliscienses que se mantienen con vida. Las series, las llaves, los siguientes rivales: Autlán contra Tapatío Soccer, la ida el jueves aquí en el Centro de Alto Rendimiento Tapatíos, la vuelta el domingo a las 4 de la tarde, Gorilas tendrá que enfrentar a Irritilas, la vuelta el próximo sábado allá en Juanacatlán, y los Diablos tendrán que hacer lo propio visitando Nuevo León, la vuelta el sábado a las 4 de la tarde. Esos son los equipos que están luchando por el ascenso. En la liguilla de filiales, los Tecos se nos quedan en el camino a manos de Necaxa, que habrá que ver quién es el guapo que va a frenar al Necaxa. Por lo pronto habrá que ver qué hacen los Halcones Fútbol Club, que será su siguiente rival. Los Leones Negros avanzaron de manera, no sé si dramática, pero lo hicieron de muy buena manera, jugando de visita y con uno menos eliminan a los Mineros de Zacatecas. Y nuestros invitados de esta noche, el conjunto de Acatlán, ha derrotado al cuadro de Celaya y ahora tendrá un largo viaje que emprender rumbo a Ciudad Victoria para enfrentar al campeón de filiales de la Liga Premier y campeón de campeones de filiales de la Liga Premier, es decir, los correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas. Habrá que ver si alguno que jugó la semana pasada contra la Universidad de Guadalajara y recién el fin de semana contra Aguacateros tendrá actividad el próximo miércoles ante Acatlán. Pero bueno, antes de entrar en tema, antes de analizar todo esto, permítame saludar, como decía el profesor Carlos Alberto Valdés, vestidos de gala, voz autorizada, por supuesto, para platicar de estos temas y por supuesto de un campeón, multicampeón de la Liga TDP. Saludamos al presidente del conjunto de Acatlán, Joaquín Gómez. Joaquín, bienvenido, buenas noches, qué gusto tenerte aquí en cabina. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches, mucho gusto de estar con ustedes. El profesor nos daba el dato de Julio César Álvarez, el Chícharo, el director técnico del equipo que dirigió su partido número 47 en liguillas. 50. Joaquín Gómez tiene, ¿cuántos más? No sé. No sé, pero muchos. Con nosotros tiene 3 que estuvo castigado. Sí, fue lo que platicaba con él. Si me decía, no, pero esos siguen siendo míos, entonces 50. Yo tengo 50. Okay. Sí, él preparó el equipo, nomás no pudo estar en la banca. Y gritó igual y se desgañitó la garganta. Y sufrió igual. Oye, Joaquín, ¿cómo se vive una liguilla más? ¿Es igual? ¿Va cambiando el sentimiento? Es decir, ¿cómo ha evolucionado? Tal vez si hablemos de esta nueva etapa, ¿no? De la etapa de ¿qué son? 10 años para la fecha, más o menos. ¿Cambia ese sentimiento? ¿Cómo se vive ya una liguilla? Pues mira, vas aprendiendo que no debes de crearle presión ni al técnico ni a los jugadores exigiendo. Tú tienes que ir partido por partido y en la liguilla son 4 tiempos de 45 minutos. Y entonces vas jugando cada tiempo. Y así lo manifiesta el técnico. Dice en Celaya, los primeros 45 minutos, ese primer lapso lo empatamos, el segundo lo ganamos. Aquí jugamos el tercero, lo empatamos, el cuarto lo ganamos. Pero se acumula, ¿no? Sí, pero digo, no estás, o sea, no te fijas de un principio y dices, vamos a calificar. No, vamos a jugar. Nosotros, tú recuerdas que después de la pandemia, nuestro equipo quedó totalmente desmantelado y quedamos con puros medianos y menores. Y durante 2 torneos, pues no nos pasaban por encima, pero no calificamos. Y esos mismos muchachos fueron campeones de grupo al siguiente torneo y al cuarto torneo fueron campeones. Es mucho más valioso escucharlo de un presidente de un club esto, que hay equipos, voy a poner un ejemplo solamente, que creo que es en el fútbol mexicano el más reconocible, que lo tiene bien armado, el caso del Pachuca, ¿no? Pachuca ha entendido esto. Hay momentos de sembrar, hay momentos de cosechar, hay momentos de darle oportunidad a los jóvenes y en ese proceso, hoy que vivimos en un mundo deportivo, mundo del fútbol, donde solamente si ganas eres bueno, solamente si ganas sirves y si no ganas no sirves y todo es fracaso, esta palabrita que está tan en boga y que nos encanta, bueno, que les encanta porque a mí la verdad no, utilizar.
¿Cómo se vive este tema desde el escritorio de un equipo de fútbol? Mira, la verdad es que tú tienes que saber que tú no eres técnico. Aunque te guste mucho el fútbol y a lo mejor le puedas entender mucho o poco, tú no eres el técnico. Entonces, el responsable de los resultados del equipo es el técnico. Y puedes tener un técnico que esté gane y gane, pero que tú lo ves en el día a día que no trabaja. Pero si tienes un técnico que el día a día trabaja y trabaja bien y los resultados no se dan y estás viendo y ves todos los partidos, pues no tienes por qué tomar decisiones de que el técnico se va. O sea, aquí con Carlitos desde que nos conocimos, ¿cuántos años hace, Carlos? ¿Cuántos técnicos he tenido yo en el equipo? Yo lo conocí en el 2017, yo tenía 22 años. No presumas. Y me tocó llegar al mismo tiempo que el profe Chicharo. Son 8 años con Julio César Álvarez bajo. Y los bajo el otros mando. 8 o 9 años anteriores fueron con Raúl Velasco. Claro. Sí. Yo nomás he tenido 2 técnicos en todo el tiempo. En 15 años, 16 15, años. 16 años, 2 técnicos. 16 temporadas. Y con los 2 técnicos hemos sido campeones. Y eso es bastante decir porque estamos hablando de que es la división probablemente más compleja de ganar en este país. Joaquín, evidentemente Cali es diferente, ya nos platicabas, pero supongo que hoy hay un reto especial, es decir, el ser campeón, ahí está, pero con unos muchachos, con una base de un equipo que ya viene de ser campeón, esa hambre, ¿dónde está? ¿Qué les dicen desde la parte directiva? Y sobre todo con esa posibilidad de convertirse en el primer equipo en hacer algo histórico, sobre todo en torneos consecutivos. Pues mira, la verdad, del equipo que fue campeón se nos fueron 6 jugadores. Pablito Nuño. Pablo es el único mayor. Sí. Los otros, tú sabes la historia, que un promotor los buscó, los Hay que dar un estafó. coscorrón, mandar un coscorrón hasta Sinaloa y otro coscorrón hasta Zacatecas. Y a México, Sí. y a Zapotlanejo. Porque iba a ser según eso hasta España. Bueno, sí, pero Sí, bueno, sí, y naturalmente se fueron. Y jugadores importantes, además. O sea, Sí. se fueron jugadores. Titulares. Sí. Los 2 centrales, el centro delantero y el contención. Así de entrada. Y un tercer defensa, Pablo, que ya no podía jugar por la edad. Sí, Era el por único la mayor, parte- sí. Pero los demás son los mismos, pero seguimos sin exigencias. O sea, vamos a competir partido a partido. No los presionamos. Tenemos que ser campeones o tenemos que ganar este partido. No, tenemos que jugar el partido y tratar de ganarlo. Es diferente la liguilla de filiales a la liguilla de ascenso. Es decir, hoy con la posibilidad de echar mano, con el reglamento, de jugadores que son de Acatlán TDP, como el Chamuco, Jesús Chacón, capitán del equipo, pero que esta temporada prácticamente ya no estuvo, esta segunda vuelta, porque ya se hizo un jugador incluso titular, relevante e importante en el equipo de Liga Premier, con refuerzos como Colín, como William, como Sánchez Limón y como los otros, a los que puede echar mano. Es diferente, es decir, la planeación, la conversación, el hoy tener un equipo arriba con esa posibilidad, siempre lo han tenido, ¿no? Un hermano, pero hoy con esa posibilidad de echar mano de esos jugadores. Mira, desde que iniciaron los torneos, el segundo entrenador que tuvo el equipo de Premier, Enrique Valencia, me dijo, ¿puedo traer jugadores de con ustedes acá? Le dije, los que quieras. Y dijo, voy a hablar con los encargados del equipo, con Neto y con el Tepa Jiménez, y yo te digo, pero nunca me pidieron jugadores. Después llegó el actual entrenador con ellos, que venía de Bolivia, David de la Torre, y pidió a Jesús Chacón y pidió a otros jugadores que estuvieron jugando con él. Nosotros en nuestro equipo tuvimos un lapsus, sobre todo en la parte delantera, donde los muchachos estaban, como se dice en el medio, muy agrandados. Sí, teníamos, por ejemplo, a Venancio, que su suplente es 2008. Entonces él estaba muy tranquilo porque no tenía competencia. Él decía, no me van a sacar para meter un muchacho 2008. Sí, que el muchacho 2008 lo hace muy bien, pero pues es 2008. Está en el proceso. Sí, ¿no? está en el proceso. Entonces, cuando nosotros pedimos, casi más de la mitad del equipo de Premier puede jugar con nosotros, sí, pero nada más pedimos de media cancha hacia arriba, porque es donde nuestro equipo teníamos jugadores muy cómodos.
Ya está la Y respuesta entonces con César, ¿no? vienen ellos y los mismos jugadores de nosotros se motivan y empiezan a jugar más. Entonces, de los que vienen, nada más juegan 2. Están jugando 2. Y hay defensas que tal vez puedan ser mejores o con más experiencia que los que nosotros tenemos, pero nuestra defensa es de las menos goleadas. Ya nos platicaba Joaquín al respecto del tema de el hambre de los muchachos, cómo mantener encendida la llama, pero cómo se mantiene esa misma hambre desde el punto de vista directivo. ¿Cuáles son las aspiraciones de alguien que ya fue 3 veces campeón? Lo fue en el 2011, posteriormente en el 2018, la temporada anterior 2024. ¿Cuál es esa llama o el combustible que mantiene encendida esa llama y esas ganas de seguir queriendo estar? Porque hay quien ya un título, vámonos, o una liguilla y ya tienen el estómago repleto. Bueno, lo que pasa es que pues nace uno en el fútbol. Sí, yo en Acatlán vivía en la esquina del campo. Ahí a mis papás, que en paz descansen, en la esquina de donde está la cancha. Entonces lo único que sabíamos jugar allá era boliche y fútbol, pero el boliche no lo han puesto. Entonces no jugábamos boliche, jugábamos fútbol. Entonces, pues te nace mucho el gusto. Mi padre fue presidente de ligas de interzonas que había en aquellos tiempos, y desde ahí empiezas hasta aprender a hacer calendarios de juego, ayudar a hacer los registros de las credenciales, pues, que eran pegar fotos y llenar y todo eso. Y entonces te van haciendo el gusto por el fútbol y vas creciendo con él. Después tienes la oportunidad profesional de trabajar en un equipo de fútbol profesional, y ahí aprendes más cosas, y después de estar en ese equipo te vas a jugar a la Liga de los Animales, y de ahí haces pininos como técnico y tienes muchos equipos. Ahí como en Palomas, ahí yo digo que las estadísticas fallan porque yo dirigí el equipo libre de Palomas durante 10 años y fuimos 8 años campeones. Cualquiera dirá que yo era buen técnico, no, eran buenos los jugadores. Eran buenos los jugadores. Entonces, pues ya es algo como parte de tu día a día del fútbol, de tu día a día, o sea, ya, pues también te retroalimentas mucho de convivir con los muchachos y todo, o sea, con los muchachos, nadie me habla de usted, todos me hablan por mi nombre, todos, o sea, todos llevamos, es muy bonito convivir con todos, y si te gusta mucho el fútbol, pues ahí estás, ahí me dicen, es que gastas dinero, sí, pero hay otros lo pierden en una jugada de póker. A mí siquiera me dura un año el gusto. Y bajo esa trayectoria, ¿qué tanto ha cambiado la Liga TDP hoy, Liga TDP anteriormente, tercera división profesional? Normalmente cuando ya traemos invitados que tienen cierta trayectoria, me gusta hacer esta pregunta, la comparación, qué ha crecido, qué ha decrecido, cuáles son las áreas de oportunidad, pero hoy que tenemos a alguien que tiene en el medio tantos años, ¿dónde está la Liga TDP hoy en día? ¿Qué ha cambiado, qué ha modificado, qué ha mejorado? Se ha profesionalizado todo, tratamos de que todos los equipos estén, o sea, cuando yo llegué a la tercera división, a veces ni el reglamento veíamos, ¿sí? Y nos manejábamos como si fuéramos una liga amateur, y así éramos todos en la liga. Entonces, se dice que no se llevaban jugadores porque cada que un equipo pedía un jugador había como 10 dueños del equipo y que ninguno... Entonces, ya se logró que el famoso cuaderno de cargos, que es el mismo para un equipo de primera división que para un equipo de la TDP, ¿sí? Ya todos lo tenemos actualizado, entonces ya estamos más formalizados. En cuanto a registros, ya tenemos todo en línea, ya los árbitros se meten a la computadora y van capturando el NUI del jugador, y ahí les va apareciendo si es elegible o no es elegible para el partido. Hoy en día te vas a la página de la Liga MX y buscas el jugador por su NUI y te aparece de cualquier equipo si está registrado. Yo siempre digo, cuando él me dice, oye, yo jugué fútbol profesional, échame tu NUI para ver tus estadísticas, listo, si lo tienes, jugaste, si no... Bueno, hay muchos que no tienen NUI. Pero tal vez esa percepción, a pesar de que estamos inmersos en la liga, ya no es decir, ya la liga ha dado pasos abismales hacia el frente, pero tal vez la percepción para quien no conoce la Liga TDP
sigue siendo esa liga amateur, es una liguita, o sea, el denostar tanto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacen los equipos? ¿Qué hace la mesa directiva de la categoría para tratar de cambiar esa percepción que es, no sé si adquirida de muchos años? Mira, lo que pasa que aquí en Guadalajara, acuérdate que había 5 equipos de primera división, ¿sí? Y aparte de equipos de primera división, había equipos de segunda división. Entonces, la tercera división, pues ¿quién iba a ver? Nosotros, había tanta oferta cuando arriba. Yo estuve en el Club Jalisco que descendió, el que descendimos con el equipo, la pregunta fue, ¿qué hacemos con un equipo de segunda división donde hay 4 equipos de primera división? Si hoy los equipos Y entonces, si hoy los equipos de expansión sufren porque hay 2 de primera. Lo que hicimos fue hacer el Club Jalisco. Y gracias al fútbol, un proyecto que era para capitalizarse en 5 años, se capitalizó en 1 año, estando el equipo en segunda división. ¿Sí? Y logramos atraer las cámaras y micrófonos de la prensa, porque aquí en Guadalajara los periodistas, amigos y enemigos nos trataban y nos publicaban igual que si fuéramos un equipo de primera división. Entonces pasa lo mismo, o sea, la gente a veces no sabe ni siquiera cómo se juega la tercera división. De acuerdo. ¿Sí? Y no sabe, y a veces te dicen, oye, ¿por qué no sacan a ese muchacho? ¿Por qué es el menor y no hay otro, güey? Sí, sí, porque tiene que jugar un menor a fuerzas. Sí. Entonces, y ustedes tienen pues yo creo que la fortuna de ver muchos partidos de tercera división, y cuando menos en esta zona se juega en fútbol. No, pues siempre, y nos ha tocado la fortuna de narrar y de estar cerca de 6 de los últimos 10 campeones de la TDP, y cerca porque son de este estado de Jalisco. Sí, porque finalmente es la zona que tiene mayor talento, mayor capacidad de generar proyectos que en lo deportivo compitan, pero bien lo decían, en ese aspecto creo que el pastel está repartido de una manera tremendamente dispar, y creo que esa falta de foco que tienen las categorías inferiores le terminan haciendo daño a las categorías superiores. Pero bueno, ese es otro tema que me parece que se tendría que entender, y esto lo hago extensivo, que si abajo estás fuerte, que si lo de abajo le das fortaleza, y es la razón de existir de este proyecto, lo de arriba va a tener mayor lustre, porque vas a poder dimensionar qué tan importante es tener Liga MX, si te das cuenta lo valioso que son los proyectos de Liga TDP. Entonces, bajo ese parámetro, existe capacidad de crecimiento de la Liga TDP de cara a los próximos años, o se ha encontrado el tope. ¿Cuál sería el diagnóstico? Mira, la Liga TDP, en este torneo somos 224 equipos. Cada año ascienden 4. Sí. Y no bajamos de más de 220 equipos. Y no baja ni uno. No baja ni uno. O sea, y el año pasado ascendieron 4 y el antepasado 8. Sí. O sea, en los últimos 2 años se han ido 12 equipos que se fueron a la Liga Premier, y seguimos aumentando el número de equipos acá. Sí. Pero te voy a decir una anécdota sin dar nombres para no ofender a nadie. En el Torneo del Sol del año pasado, el jefe de visores de un equipo de primera división de aquí, de la ciudad de Guadalajara, me dijo que cuándo iba mi equipo a volver a participar. Híjole. O sea, ni siquiera, él pensaba que ni siquiera jugábamos, que ni siquiera sabía que nosotros nunca dejamos de jugar en la tercera. Increíble. Y era el jefe de visores de un equipo de primera división. Entonces, si ellos no nos voltean a ver, la gente, pues... Sí. Y además con todas las trabas que puede existir de esos equipos de Liga MX, que siempre le hemos dicho, una, como dice el profesor Carlos Alberto Valdés, porque prefieren jugar en la comodidad rodeados de más árboles que gente, no meterse en ambientes hostiles, no competir a diferentes edades, etcétera, etcétera. Y después, el hecho de descubrir, o no descubrir, de captar un talento que no está formado desde casa, pues es automáticamente aceptar que ellos fallaron en algún punto, ya sea o por no verlo o por no desarrollar. Es decir, ¿cómo va a traer un lateral derecho de fuera si aquí tenemos 10 laterales derechos, pero este es mejor? Pero pues si me lo traigo, señal que yo o alguien de mis amigos no hizo su trabajo. A ver, yo te voy a decir una cosa.
Si yo fuera directivo y tú eres el encargado de fuerzas básicas y me traes uno de fuera que es bueno, estás haciendo tu trabajo, porque estás buscando lo mejor para mi equipo. Y si ese muchacho es mejor que el que tienes aquí desde hace 4 años, pues mira, no son 4 años perdidos porque el muchacho cumplió. Llega uno mejor que él, bueno, pues ahí tienen la competencia entre los dos. Ojalá no estén escuchando algún visor de un equipo, se la regalo. Eric Daniel Flores Casillas, 2007, mediocampista de contención, uno de los grandes talentos de este equipo. Y le podría seguir con de mayor edad, Juan Pablo Cárdenas, portero, fue campeón, tenía 8 minutos en la cancha, tuvo que debutar en la liguilla el año pasado, terminó siendo factor, cuando siempre dicen que tener portero es vital para una liguilla. Sí, pero él, como mide 1.76, es un portero chaparro para la primera división. Y de su ex equipo lo corrieron por chaparro. Sí, pero finalmente ya han hablado conmigo algunos equipos que dicen que a ellos no les interesa la estatura, que sí se puede ir con ellos. Les digo, llévenselo, llévenselo. Para hacer fe de cómo ha producido talento Acatlán, quiero preguntarle al presidente, dentro de estos años, ¿cuál ha sido el jugador con más talento que ha pasado por las filas de este equipo o del que se sienta más orgulloso de haber dicho, él estuvo en mi equipo, en mi escuadra? Sí, hay varios nombres, pero podemos mencionar Kevin Castañeda, Daniel Álvarez, Luis Morales, etcétera, etcétera. Bueno, esos porque llegaron a primera división. Sí. Pero jugadores con el mismo talento o más talentosos que ellos hay muchos. Que digo, sería ocioso decirlo, pero pues está el Zampayo, está el Niño, está el Porky, está el Borre, todos esos que pasaron por nosotros. Hay otros, Julio López, que después de ir con nosotros se fue bicampeón en Yalmacán, ¿sí? Y que han estado produciendo. Está Mancilla, que en España la directiva lo contrató en España en un equipo, llegó el entrenador y llevó allá se usa que si del equipo salió uno que fue a primera división, ya para retirarse baja a jugar a su equipo porque no hay límite de edad. Claro. Sí, y bajó uno de esos jugadores y el técnico que era nuevo dijo, no, entonces mejor me quedo con y se regresa a Mancilla para acá, pero dicen, el próximo año lo queremos. Entonces aquí de un equipo lo llaman y luego me llaman a mí porque tenía contrato con nosotros y nos dice, te vamos a ayudar y vamos a firmar un convenio y vamos a hacer esto. En cuanto le dimos la baja, ni el teléfono nos contestaron. Y yo le decía a Mancilla, es que tú tienes un compromiso de ir a España, que nos lo reclamaron. No, es que ya me dijeron en el equipo que ellos van a negociar. Le dije, fíjate, nosotros te estamos dejando ir gratis. No estamos pidiendo ni un 5. ¿Por qué? Porque automáticamente allá en España, si el muchacho llega a otra categoría superior a la que iba, inmediatamente la Federación Española va a decir de dónde vino y a quién le pagaron. Sí, que buscar, claro, sí. El historial. Ahora sí que dice el dicho, mala suerte, buena suerte, ¿no? Se te fue uno, pero apareció uno más chiquito, con igual, más talento, y eso es la ventaja, esa es la maravilla del fútbol, ¿no? Es decir, hoy estás, por eso te y digo, así como si hoy estás, si no estás mañana, va a estar otro. Es que, ¿cómo te vas a llenar de orgullo que un muchacho que debuta su primer año en tercera división y es titular, una más se perdió un solo partido por enfermedad? Muy bueno. Y es su primer liguilla y hace cuenta que ha jugado muchas liguillas y es un chamaco de 2007. Entrando ya a la parte de esta temporada, de esta liguilla, la primera fase fue contra los Toros del Celaya. ¿Cómo se vivió? Se resolvió la ecuación y cada cuarto, como lo platicamos hace unos instantes, de manera correcta. Creo que sin sufrir, sin sobresaltos, al menos esta primera fase. Pues sí, estuvimos un poquito más tranquilos porque el equipo no nos llegó mucho. Teníamos más miedo del arbitraje. Esos son bravos. Brian. Hola, ¿qué tal? Presidente Joaquín, le saluda Brian Márquez para Semillero MX. Justamente dentro de esta competición, ya con una nueva faceta en la liguilla de filiales, ¿qué se ha hablado con los muchachos en estos últimos días? El nivel de competitividad, de jugar contra equipos de este sector. ¿Qué es lo que se ha hablado en el equipo de Acatlán ya en una liguilla diferente? Pues mira, se les ha dicho que no hemos ganado nada, que nosotros tenemos que seguir día a día,
que si los muchachos quieren trascender tienen que, pues nosotros siempre les decimos, tú no sabes quién te está viendo entrenar, quién te está viendo jugar. Y si tú, a lo mejor los visores y eso traen su libreta con un lápiz para poder borrar. Y si yo te veo como visor en un partido muy bueno y luego voy a los entrenamientos y te veo que no es, o sea, no porque te viene un partido te voy a llevar, entonces les enseñamos a que tienen que poner su esfuerzo desde el entrenamiento y en cada uno de los partidos, se juegue contra se juegue, que no nos funciona mucho porque los equipos de más abajo son los que más puntos nos sacaron. Hace también algunos días hablamos con el profesor Julio César Álvarez, que también dentro de esta liguilla uno de los objetivos principales es el campeonato. Pero ¿qué otros más acompañan a Acatlán esta temporada para que pueda seguir el proyecto creciendo y ese tipo de solvencias que ha tenido el equipo? Mira, la verdad es que en esta categoría pues lo principal son las carencias. Sí, es muy difícil conseguir patrocinios, es muy difícil recibir apoyos. A nosotros estamos muy agradecidos con los gobiernos de Zapotlanejo porque pues nos ofrecen un buen estadio, buenas instalaciones, nos dan donde entrenar y eso para nosotros significa no pagar renta de estadio, no pagar renta de canchas y pasamos nuestra economía en los ahorros. Pero en últimas fechas se ha acercado gente que con el deseo de apoyarnos, de ayudarnos, ¿no? Y ojalá se logre porque aunque tengas muchas ganas a veces ya no puedes porque pues es una buena carga eso, pero ahí viene la ayuda y poco a poco yo creo que vamos a seguir porque pues para nosotros es satisfactorio ver que muchachos que jugaron contigo hace 10, 15 años te ven y te saludan con gusto, y muchos que están jugando pues en categorías como la Liga Premier, como de expansión, que pasaron con nosotros, vienen y saludan. Tenemos el caso de, bueno, pues el Porky, pues, sí, que ahora que estuvo lesionado, toda su recuperación se fue ahí con nosotros y ahí está, y no sé si han visto en las redes sociales que está entrenando con nosotros para su recuperación. O sea, todas esas satisfacciones, los mismos muchachos lo ven y ves la alegría con la que llegan, cómo juegan, cómo se divierten, o sea, tenemos un grupo muy unido, muy sano, todo y eso se va contagiando. Al que va llegando se va metiendo en esa dinámica y van cambiando. Nos han llegado y se han ido excelentes jugadores que se van porque lo sacaron de cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el técnico le exige corre y yo no corro. Y le dice y él no corre y entonces ya no es titular y ya deja de ir y se va a otro equipo. Y sí, son excelentes jugadores, tal vez mejores que los que se quedaron, pero no entienden que tienes que jugar con actitud y con ganas todos los partidos. Joaquín, ¿cuáles son los no negociables en tu equipo? Ya sea futbolístico, ya sea mental, ya sea de valores de la persona. ¿Qué es lo que no negociable en Acatlán? Pues la apatía, el no hacer esfuerzo por superarse. Eso es principalmente. O sea, si un jugador no muestra ganas de ser mejor, de ser eso, no tiene caso que esté. Y esa decisión... el técnico. ¿El consenso? ¿Se hace un consenso o es...? Normalmente platicamos, o sea, yo nunca le he dicho al técnico a quién alinea o a quién no alinee para poderle decir, oye, ¿qué pasó? O para que no me diga, es que perdimos porque fue al que tú dijiste. Sí, y creo que eso le da una seguridad al técnico y una tranquilidad de que él hace sus cosas y se hace responsable de lo que tiene que hacerse responsable. Y si hay algún jugador, a veces me dice, ya no lo quiero, ¿por qué? Por esto, y platicamos y a veces en la plática resulta, y si hacemos esto, y a veces nos ha funcionado y recuperamos al jugador, y a veces no nos ha funcionado y le tenemos que dar las gracias, pero siempre platicamos. Una última de mi parte, presidente. Ya hablábamos de estos jugadores menores, el caso de Casillas, el caso de Sánchez Limón, el caso de Mora.
¿A quién hay que ponerles las fichitas en el caso del seguimiento, de cómo pueden trascender? Sabemos que también ya han competido también con el equipo Premier, pero ¿qué se espera ya que viene también Correcaminos en la siguiente ronda? Mira, nosotros esperamos ganar, ¿sí? Nuestra idea en todos los partidos es tratar de ganar. Estamos contra equipos que tienen expansión, que tienen Premier, que tienen la Liga de Tercera, que tienen fuerzas básicas, y entonces... como ya comentamos que Necaxa cuando jugó con Tejos bajó un jugador a jugar en la liguilla de la TDP que ya debutó en la Liga MX. Entonces acaba de coronarse campeón la Premier de Correcaminos el domingo. ¿Cuántos de esos jugadores podrán jugar contra nosotros? Porque tenían 9 años, profe, sin ser campeones, sí. Y ahora que ya tocaron 2, seguramente la ambición puede seguir latente. Sí, entonces, pero a eso es lo que tenemos que enfrentar y nosotros creemos que podemos competir con ellos. Creemos que podemos competir porque los jugadores que nosotros hemos tenido que han ido a competir a Premier lo han hecho bien. Y hemos jugado partidos amistosos con equipos de Premier y hemos competido bien. Entonces, no nos asusta que bajen jugadores de la Premier. Sabemos que, por ejemplo, aquí en la liga, cuando jugamos con Tecos, había jugadores que habían jugado en el equipo de Premier y creo que somos el único equipo al que no le ganó Tecos. Sí, en las 2 vueltas el único el cual no pudo vencer fue Acatlán. Una preguntota, nos escucha mucha gente del medio y siempre lo hemos dicho. El primer mérito de Liga TDP es poder competir, porque es un mundo complejo en cuanto a lo administrativo. Para toda la gente que nos escucha, si alguien de los radioescuchas está con la intención de tener un equipo en Liga TDP, ¿cuál sería la hoja de ruta? ¿Hacia dónde se tiene que acercar? ¿Hacia dónde tiene que voltear a ver? ¿Con quién tiene que ir? Etcétera, a la liga. Etcétera. A la liga, directamente a la liga. Nosotros normalmente a mí tengo la suerte de que me buscan. Sí. Sí, yo lo que hago es conducirlos a la liga porque mucha gente vende sus derechos federativos. Sí. Malamente le llamamos franquicias, son los derechos federativos. Mucha gente los vende, pero tiene adeudos. Los derechos federativos de la TDP en la federación tienen un costo. Sí. Entonces, si tú vas a vender, tienes que vender abajo de costo porque luego tienes que pagar cambio de nombre, cambio de sede, cambio de dueño si es necesario, y eso te significa otra cantidad adicional. Y si no estás bien asesorado, tú puedes pagar de más que si lo hubieras comprado en la federación. Ahora, lo que nosotros procuramos es que el que compra y el que vende se pongan de acuerdo. Y una vez que estén de acuerdo, decirle, a ver, vas a comprar, pero aquí en la federación debe tanto. Es como cuando vendías un carro que debía tenencias. Claro. Vas a comprar un equipo emproblemado, ya vas a empezar perdiendo 3-0. La idea es esa, que se acerquen a la liga, que se acerquen con alguien para que los guíe y les diga, y les marque la ruta de cómo hacer su cuaderno de cargos. O sea, el cuaderno de cargos, te digo, es igual, pero teniendo los elementos a la mano, en una mañana lo haces. Importantísimo, Arthur, aprovechar que tenemos a alguien que conoce bien del tema, porque hay demasiados fantasmas alrededor y siempre va a ser muy importante tener ese norte de con quién ir y hacia dónde dirigirte. Y el mayor norte, después de cumplir con los procesos, con todo el reglamento, ¿qué es lo más complejo? Ya hablabas de la parte económica, evidentemente. ¿Es eso? ¿Es la logística? ¿Es el trato con las personas, o sea, los mismos jugadores? ¿Qué es lo más complejo? ¿Cuál ha sido el mayor reto que tal vez se replica cada temporada o cada tanto tiempo? Pues mira, nosotros casi todos los jugadores que llegan con nosotros son jugadores muy sanos y no hemos tenido mucho problema, o sea, ese tipo de problemas. Hay equipos que tienen mucho problema, a lo mejor porque no tienes apertura hacia los muchachos a entender su problema, a entender los que ¿por qué ahora no jugaste bien? ¿Qué tienes? Y darles a veces el consejo que a veces que necesitan, que no se atreven a hablar en su casa y que contigo a veces se abren y tú les dices y los orientas, siempre tratando de ser lo mejor. Hay algunos muchachos que dicen, no, yo ya no voy a jugar, y los convences de que son buenos jugadores, que tengan confianza, porque también entra mucho la desconfianza. Te pide un equipo de primera versión el jugador, lo tiene 1 o 2 semanas entrenando, regresa
y luego ya no los vuelven a llamar y el muchacho se cae. Porque lo hacen sentir que no es futbolista. Sí. Entonces tienes que volverlo a inyectar. Esos son algunos de los problemas. Pero principalmente, el principal problema es lo económico. Porque finalmente tienes que tener uniformes, tienes que pagar arbitrajes, tienes que hacer registros. Sueldos, inclusive hasta en la liga, en la asamblea dicen por qué si el índice de precios, o la inflación es de tanto, por qué los registros subieron tanto. Los registros no subieron, lo que subió es el monto del seguro. El monto del seguro no tiene nada que ver con la inflación, tiene que ver con la siniestralidad y el seguro pues tiene muchos gastos porque hay muchos lesionados, o sea, son más de 8,000 jugadores que cada fin de semana hay 120 partidos. Sí, no, es que dimensionar lo que es la Liga TDP nos ayuda un poco a entender y bueno, desde acá se hace y tratamos de poner todos un granito de arena para sumar en este universo que es una maravilla, créanos, y más si nos está escuchando y quiere entender, no hay mejor época para enchufarte con la TDP que ahora justamente la liguilla. Nos queda un minuto antes de despedirnos, Joaquín, pero yo traigo una dinámica rapidita así de preguntas. Un partido que recuerdes, el mejor partido que te venga a la mente de Acatlán. Híjole, por la emoción, uno que jugamos con Aves Blancas, que estábamos perdiendo 2-1, ustedes lo estaban transmitiendo, y el árbitro dio 3 minutos. Sí. Y al minuto 47 les empatamos y al minuto 48 les ganamos. ¿Una derrota? Híjole, cuando perdimos con Agaveros. ¿Y un título? Pues no, los 3 son iguales. Joaquín Gómez, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en Semillero MX. Mucho éxito en el viaje a Ciudad Victoria. Y el sábado, próximo sábado, 7:30 de la tarde-noche, en el Estadio Miguel Hidalgo en Zapotlanejo, producción de Semillero MX. Ahí estaremos para el partido. Ojalá que la gente fuera a dar una vuelta a ver el partido. Que se dé una vuelta al Estadio Miguel Hidalgo en Zapotlanejo. Créame que es el mejor momento para engancharse. Se pone muy, pero muy bueno, y qué mejor que con un equipo de este estado de Jalisco. Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias. Gracias, Artur. Un saludo para todos, en especial para el profe Berardo Villaseñor, que se contacta en redes sociales. Así que saludos, profe, y la próxima semana saludos, con más y mejor. Bola. Brian Márquez, gracias. Gracias, Arturo, gracias a todos los que nos escucharon y atentos a lo que se vendrá en la agenda de Semillero MX. Mi nombre es Arturo Benavides, a nombre de este extraordinario equipo de trabajo le digo gracias, pase extraordinaria semana. Esto fue Semillero MX. Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX.